Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día vamos a cambiar de asunto. Estábamos haciendo una serie sobre profecías mesiánicas. Y pero hoy día vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar de salmos. Vamos a hacer algunos videos acerca de salmos. Y me gustaría tratar acerca de los salmos que son parte de la liturgia de recepción de sábado o del culto de sábado. ¿Mm? Así es que, bueno, y como los salmos, son poesías, eh, evidentemente vamos a tener algo de exégesis y de análisis del texto, pero la Biblia bajo los lentes también tiene su corazoncito, así es que vamos a tener también una actitud más contemplativa y nos vamos a emocionar un poquito más con la belleza de los salmos. Entonces, sin más explicaciones ni dilaciones, vamos al texto. Esta vez nos vamos a dedicar al Salmo 92. El Salmo 92, que es un salmo por excelencia para el sábado. De hecho, el título del salmo es justamente ese: Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mizmor, un salmo. Shir Leyom HaShabbat, canción para el día de sábado. Y de hecho, esto hay que cantarlo. En una melodía moderna dice más o menos así: Mizmor shir leyom HaShabbat, tov leodot laDonai, ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי יסור ועלי נבל, עלי היגיון וכינור. Y ahí sigue, ¿no es cierto? Vamos a cantar un poquito más adelante también, porque esta es una canción de día de sábado. Shir Leyom HaShabbat. Y este salmo, que es tan alegre, tan entusiasmante, comienza diciendo: bueno es dar gracias al Eterno. ¿Cómo no va a ser bueno dar gracias al Eterno? Al final esto es el día de sábado, la semana quedó atrás con todas sus dificultades, con todo lo que pasamos, con todo el trabajo, el esfuerzo diario, y llegamos al reposo, llegamos a la culminación. ¿Cómo es bueno dar gracias al Eterno? Las cosas que hayan pasado quedaron atrás, ahora puedo descansar, puedo reposarme, puedo encontrarme con Dios. Bueno es dar gracias al Eterno, bueno es agradecer al Eterno y cantar alabanzas, dice la versión en castellano que tengo aquí, la Biblia de las Américas. ¿Ah? Eh, el verbo zamar, zamar es justamente eso, es cantar con alabanza, con gozo, con entusiasmo. ¿Mm? Al nombre del Altísimo, a tu nombre, oh Altísimo, ¿no? Cantar, alabar el nombre también es la fama, reconocer la bondad del carácter del Altísimo. Hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta el final de nuestra labor y Dios ha estado con nosotros. ¿Cómo nos vamos a agradecer y nos vamos a cantar con alegría, con entusiasmo, con adoración el nombre
el nombre del Altísimo. ¿Y para qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a festejar? El versículo 2. Anunciar por la mañana tu bondad. Eso es. De hecho, el hebreo tiene un para, ¿no es cierto? El versículo 1 dice, agradecer al Eterno y cantar a tu nombre, oh Altísimo, para anunciar. Eso es lo que en nuestra alabanza va a ser, va a anunciar por la mañana tu bondad, tu misericordia, Hasdeja, el Gesed. El Gesed es el amor, la bondad, la misericordia de Dios, la buena voluntad de Dios, la gracia de Dios para con nosotros, ¿no es cierto? Esto es como levantarse en la mañana y mirar el mundo en el que estamos y agradecer a Dios y casi gritarle al mundo: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él nos da su gesed, su bondad, todo su amor. Yemunatja Baleilot, y la fidelidad de Dios por las noches, porque Él nos ha dado un nuevo día, porque hemos podido estar vivos y ahora vamos a reposar en la noche. La fidelidad de Dios por las noches, anunciar en la mañana, gritarle al mundo las bondades de Dios, y en la noche anunciar su fidelidad, porque Dios es bueno, porque Dios nos ha traído hasta aquí, porque estamos vivos gracias a Él. Y vamos a cantar y vamos a anunciar la bondad de Dios. Dice la traducción en español, con el decacordio, con el arpa, con la música sonora de la lira. El compositor de este salmo no tenía problemas de instrumentación. Vamos a anunciar las bondades de Dios con instrumento para que suene, vamos a colocar los parlantes fuertes, porque vamos a festejar a nuestro Dios. Y los versículos 4 y 5 son bellísimos. Que si Machtani Adonai Befo Aleja de Mahaseya de Haranen Magadlu Maseja Adonai Meot Amku Machshevoteja. Porque me has alegrado, Altísimo, con tus obras. Porque me has alegrado con tus obras. Tus obras son mi deleite, tanto las obras físicas, todo el universo, todo este mundo que fue creado para nosotros. Hay una pregunta que se hacen los rabinos acerca de por qué Dios crea a un solo hombre en el comienzo. ¿Por qué crea un solo hombre? Podría haber creado una nación entera. ¿Por qué? Al parecer con los animales no fue así. No es que haya aparecido un elefante, una jirafa, un león, un perrito. No. Se crearon poblaciones. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con el ser humano? ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos. Una es para que nadie diga yo soy descendiente de tal que es un mejor ancestro que el tuyo. O sea, todos somos descendientes, todos somos una sola humanidad, descendientes de Adán. Esa es una explicación rabínica, pero hay otra que dice porque todos debiéramos sentir que todo el universo fue creado para uno. El universo entero es un regalo personal de Dios a uno.
a uno. Y cuán grandes son tus obras, cuán maravilloso es este mundo que Dios ha hecho, cuánta alegría podemos sentir de eso, pero también sus obras constantes en nosotros, con nuestros días, su ayuda diaria, el darnos cada día la vida, el estar con nosotros a cada instante. Cuán maravillosas son tus obras, qué grandes son tus obras. Eso lo va a decir más después, pero me has alegrado con tus obras, ¿no es cierto? El sábado, este día que nosotros paramos nuestro ajetreo y podemos contemplar si esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que Dios ha hecho con el mundo afuera y conmigo en particular. ¿Cómo me han alegrado tus obras? En las obras de tus manos cantaré, dice el hebreo. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos, dice la versión en español. ¿Cómo es indispensable que de repente paremos? Y ese es todo el sentido del sábado, de la pausa sabática, ¿no? Hagamos una pausa en nuestra vida, una pausa del ajetreo, respiremos hondo y nos maravillemos con todo lo que Dios ha hecho, con todo lo que Dios es y todo lo que Dios, todo el amor que demuestra la obra de Dios. Qué grandes son tus obras, qué grandes son tus obras, eterno, oh eterno. Mucho mayor, mucho más profundos que tus pensamientos. Y aquí hay una cuestión enorme, porque uno está pensando, Dios es grandioso. Y cuán profundos son los pensamientos de Dios. Y de alguna manera nosotros estamos acostumbrados que nuestras obras sean menores que nuestros pensamientos. Porque nosotros cuando queremos hacer algo, hacemos un proyecto, pensamos lo que vamos a hacer, idealmente pensamos lo que vamos a hacer, no siempre es el caso, pero idealmente pensamos lo que vamos a hacer, hacemos un proyecto mental y luego lo ejecutamos y siempre quedamos con la sensación de que lo que resultó no es tan bueno como lo habíamos imaginado. Pero en el caso de Dios, dice este salmo, las obras de Dios son incluso más profundas que los pensamientos. Es decir, las obras de Dios no solamente alcanzan el objetivo, sino que de alguna manera lo sobrepasan. Es así de maravillosas son las obras de Dios, y nosotros estamos puestos aquí para aprender a disfrutarlos, y eso es en gran medida el objetivo del reposo sabático. Y el verso 6 empieza a hacer un contraste. En el verso 6 comienza el segundo tercio de este salmo. Este salmo está dividido en tres partes en realidad. La primera, que es esta de alabanza, de gozo, en que uno se deleita y dice que, pero lo natural del ser humano es regocijarse en las obras de Dios, alegrarse en las obras de Dios y alabar a Dios que es bueno, a Dios que hace maravillas para nosotros, por nosotros, ¿no es cierto? Pero ahora, en el verso 6, el salmista cambia un poco el tono y él dice: el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. Lamentablemente, esta actitud de asombro y de adoración, por cierto, delante de todas las maravillas que hace Dios, no es la actitud general. Existe, dice el Salmo, existe alguien que no tiene conocimiento de esto, que no sabe esto. No lo sabe. No sabe, no se da cuenta. Y
Y el necio, aunque lo sepa, no lo entiende. Aunque se lo digan, aunque le den la información, aunque se lo muestres, no entiende. No hay caso, no entiende. ¿Y qué es lo que no entiende? No entiende esto de toda la bondad que Dios da, pero tampoco entiende lo que está en los versículos siguientes. Que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Y esto es una cuestión importante, porque alguien podría decir, pero ok, ya estamos con este entusiasmo de alabar a Dios, de cantarle a Dios, pero el mundo no está lejos de ser perfecto. En el mundo existe el mal, y peor todavía, existen los malvados, existen los impíos, existen los Rashaim. Rasha es malvado, ¿no? Los Rashaim, los malvados. Existen los malvados. Y no solamente existen los malvados, sino aparentemente en este mundo parece que a los malvados les va bien. Los malvados son los que prosperan, son los que parecen disfrutar más del mundo. ¿Cómo es que entonces yo voy a alabar a Dios si en realidad lo que veo es que que en este mundo existe el mal y son los malvados los que prosperan? Entonces eso es lo que uno podría pensar, pero el salmista responde, dice, cuidado, porque el necio no se da cuenta que si al impío le va bien, es solamente porque va a ser destruido para siempre. A ver, esto hay que entenderlo. Bueno, la manera de entenderlo es dupla. Primero, tenemos que entender que el mal no es nada en sí mismo. El mal no tiene sustancia. El mal es algo que Dios permitió que existiera momentáneamente, pero no tiene sustrato en nada, porque Dios es bueno. Lo vamos a reafirmar al final del versículo, del capítulo de este salmo. Dios es bueno. No hay maldad en Dios. Por lo tanto, el mal no tiene ningún sustento. El mal es un vendedor de humo. Y los que se aferran al mal se están aferrando a algo que no tiene sustancia, por tanto no puede perdurar. Al contrario de aquellos que se aferran a Dios, que se están aferrando al eterno, al único que existe, al que existe por sí mismo, y por lo tanto su proyección es eterna. Van a existir para siempre. Pero los que se aferran al mal sufren el destino del mal, que es dejar de existir. Entonces, eso es una forma de entenderlo. El mal tendrá su fin y los que se hayan aferrado a él, lamentablemente también. Y hay otra forma de entenderlo. Y es que esto es un midrash, es una especie de cuento como una parábola para entender qué está pasando. Y es que uno puede preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué los malvados, los Rashaim, prosperan, les va bien y parecen ser felices en este mundo? Bueno, porque no toda persona es perfectamente malvada. Incluso el más malvado que exista va a haber hecho alguna cosa de bien. Voy a colocar un ejemplo tonto. En la Torá existe un mandamiento de no comer el nervio ciático. Pero el nervio ciático es incomestible. Esa cuestión es durísima. Nadie come el nervio ciático. Entonces, un malo, por más malo que sea,
obedeció el mandamiento de no comer el nervio ciático. Nunca comió el nervio ciático, obedeció ese mandamiento. Necesita ser recompensado por eso. Entonces Dios dice, bueno, ok, él se ha adherido al mal, ha renunciado a tener el beneficio de mi bondad eternamente, pero él ha hecho algo bueno, no comió el nervio ciático. Por lo tanto, lo vamos a premiar aquí, en este mundo que es pasajero, lo vamos a premiar aquí de manera pasajera, no va a ser eterno, pero va a tener su premio aquí y no lo va a tener en la eternidad. Entonces esa forma es otra forma de entender de por qué Dios permite que los impíos prosperen aquí. Existe una tercera forma de entenderlo, que es nuestro libre arbitrio, eso es portugués, nuestro libre albedrío. Si a los buenos les fuera bien y a los malos les fuera mal, nadie escogería el mal y todos escogerían el bien por pura cuestión de conveniencia. Entonces no habría libre albedrío. Para que exista libre albedrío, tiene que haber mal y bien, y el malvado también tiene que irle bien, porque si no, nadie escogería el mal. Entonces esas son formas de entender este problema de por qué al impío le va bien. Pero lo que hay que entender, y esto es lo que no entiende el necio, es que este mundo es engañoso, y la prosperidad del Hashá, del malvado, no quiere decir que el mal compense. Al contrario, es simplemente que la recompensa del malo es finita, se termina con este mundo, porque el malvado, junto con el mal, va a ser destruido para siempre. Versículo 8. Mas tú, oh Señor, mas tú, eterno, excelso eres eternamente. El mal y el malvado pasan, pero tú, Señor, tú que eres bueno, tú que nos das tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tú que has hecho estas obras maravillosas para nosotros, tú eres excelso eternamente, tú eres exaltado eternamente. ¿Y por quién es exaltado? Bueno, por los que reconocen que Él es bueno, justamente, por los que reconocen todo lo que Dios ha hecho en este mundo. Versículo 9. Porque he aquí tus enemigos, Señor, porque he aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Está repitiendo la idea anterior, ¿no? Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Entonces el justo recibe su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa del justo? Bueno, que el poder, la vitalidad, ¿no?, del justo ha sido exaltado y ha sido ungido con aceite fresco, ¿no es cierto? Es de alguna manera premiado. Versículo 11. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban, y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. Este salmo tal vez sea de David, y recuerden que David fue perseguido, tuvo que exiliarse un tiempo, tuvo que enfrentar guerras civiles, y la gran experiencia de salvación ahí tiene dos experiencias de salvación, ¿no? Una espiritual y otra más material. La gran experiencia de salvación material es que él finalmente ha sido liberado de sus enemigos. Bueno, y esta es la experiencia también de los justos, también de aquellos que se aferran a Dios, serán liberados de sus enemigos, porque los enemigos de Dios son
son destruidos. Y con eso termina el segundo tercio de este salmo, que es la reflexión de qué sucede con los impíos, que aunque les vaya bien en este mundo, finalmente dejan de existir, porque no hay sustento en el mal. Y aunque el necio no entienda, y aunque el necio se deje deslumbrar por los espejuelos, por las lucecitas de colores, por las chayas y los fuegos artificiales, es decir, el necio se deja deslumbrar por todo lo que es superficial, al final de cuentas es el justo, es el que se aferra a Dios, el que permanece para siempre. Y ese va a constituir el tema del tercer tercio, que también se canta en la sinagoga, y ustedes me van a perdonar, pero este es mi canal de YouTube, así es que hago lo que quiero y me voy a permitir cantar este trecho porque es bellísimo. Dice más o menos así: Sadik katamar yifrach keres valavanon yisge shetulim bebeit Adonai vehasrot Eloheinu yafriu od yenubun besimba deshenim verananim leagid ki yashar Adonai tzuri velo alatabo. Sadik Katamar, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar que recto es el Eterno, mi roca, y que no hay injusticia en él. El justo florecerá como la palma, crecerá como los cedros del Líbano. Nosotros a lo mejor deberíamos decir, van a crecer como son los alerces del sur de Chile. Grandes, altos, añosos, llenos de años. Recientemente se descubrió que tenemos el árbol más viejo, más antiguo del mundo aquí en el sur de Chile. Así van a ser los justos, llenos de años, eternos, porque se aferraron a Dios. Versículo 13, plantados en la casa del Eterno. Yo sé, están todos extrañados con este versículo porque ustedes y yo sabemos muy bien que estaba prohibido plantar árboles en el templo en Jerusalén porque los paganos hacían culto a sus dioses bajo los árboles frondosos. Por lo tanto, tener adorar bajo un árbol era sinónimo de idolatría. Pero aquí el autor de este salmo nos dice que
los justos van a estar como plantados en la casa del Eterno. Ya ha pasado la idolatría, han pasado las restricciones, ahora vamos a estar enraizados en la casa del Eterno. Vamos a vivir en la casa del Eterno. Ahí tendremos nuestras raíces, de ahí no nos saca nadie. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué puede haber de más satisfactorio que estar delante de Dios para siempre, nutriéndonos, siendo vigorizados constantemente por Dios? Por eso floreceremos, alcanzaremos nuestra plenitud, nos realizaremos verdaderamente. Aún en la vejez darán fruto. Hoy día se cree que los viejos no son productivos, que no hay fruto en los viejos. De hecho, hoy día equivocadamente se desprecia la vejez y se exalta demasiado la juventud. Está sobrevalorada la juventud, entre paréntesis. Pero aquí se nos promete, aún en la vejez, después de muchos años, darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes, llenos de vida. Ojo, no está hablando de viejos verdes, está hablando de vigor, de llenos de vida. Y eso mismo, esa misma vitalidad, ese mismo destino de los justos, que contrasta con lo que vimos en el segundo tercio del Salmo, que es el destino del impío de finalmente dejar de existir. El hecho de que el justo, que el sadik, el justo, no es el que nunca se equivocó, no es el que nunca pecó, porque no existe alguien que nunca peque, sino que es aquel que se aferró a Dios con todas sus fuerzas, que incluso cuando se equivocó supo qué hacer, que fue volver a Dios porque él tenía la certeza que Dios lo iba a recibir de vuelta. Ese es el sadik, ese es el justo. El justo va a vivir para siempre y su existencia eterna, el hecho de que perdure, el hecho de que Dios lo llene de vitalidad para siempre, eso mismo va a anunciar que Dios es recto, Dios actúa derechamente. Y ese Dios que actúa derechamente es mi roca. Es mi roca. A Él me aferro. Inamovible. Es mi fundamento. Es lo que nos da seguridad. Y no solamente Dios es recto, y eso es lo que vamos a anunciar con nuestra propia existencia, pero también lo vamos a anunciar con nuestras canciones y con nuestra alabanza. No solamente que es recto, sino que en Él no hay injusticia alguna. En este mundo nos parece que Dios es injusto. ¿Cuántas veces escuchamos reclamar: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y hemos escuchado. Yo alguna vez en mi adolescencia, en mi torpeza, le dije a Dios: Dios, tú eres injusto. Y me equivoqué terriblemente y lamento tanto haberme equivocado de esa manera. Pero finalmente todo el mundo sabrá que Dios es recto y que en Él no hay ninguna injusticia, y que incluso aquello malo que vivimos, aquello que nos parecía malo, era finalmente una contribución para nuestro bien. Y todo esto es motivo del sábado. Este es un cántico especial para el sábado. El sábado podemos reposar, podemos descansar de nuestras labores, podemos disfrutar de las obras de Dios, podemos disfrutar de Dios mismo y podemos reconocer y cantar y decirle a Dios: gracias porque eres misericordioso, eres bueno, eres bondadoso, eres amoroso, porque eres recto, porque en ti no hay injusticia, y sobre todo porque eres mi roca, en quien puedo confiar, una roca fiel a la que me puedo aferrar
y en la que puedo perdurar para siempre. Que esa sea nuestra experiencia de todos los días y también sabática, y no me queda más que desearles a todos un feliz sábado, un Shabbat Shalom. Chao.